Bueno, vamos a Romanos 12:3. Romanos 12 es un versículo que siempre hablamos, Romanos 12:2, no amoldéis a este mundo, pero hoy quiero hablarles sobre el Romanos 12:3. Yo voy a buscar en esta. Dice, por la gracia que me es dada, es la misma. Digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, diga conmigo, piense de sí mismo con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Que cada uno tiene que tener una visión de sí mismo correcta, como Dios quiere, una medida equilibrada. Dice, según la medida de fe. Porque nosotros somos, porque me encanta que dice, sino que piense de sí con sensatez. O sea, que yo soy de acuerdo a lo que yo pienso. ¿O no? Yo me puedo mirar al espejo y en el espejo me puedo ver bien y todo, pero yo soy lo que pienso. Y muchas veces el Señor quiere que tengamos una identidad correcta, una identidad sana, una identidad sabiendo quiénes somos en Él. Porque de acuerdo a lo que nosotros somos en nuestra mente, lo que pensamos, vamos a accionar, vamos a actuar, vamos a ejercer ciertas decisiones de acuerdo a mi identidad, a lo que yo pienso que soy. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Estamos correctos? Quiere decir que si yo tengo, puede ser que sea salva, que sea cristiana y no tengo una buena identidad. ¿Puede ser? Puede ser porque ¿cuántos tienen luchas con los pensamientos? Creo que la batalla más grande que tenemos en nuestra vida es en nuestra mente. Todo el tiempo tenemos pensamientos que nos manda el enemigo y pensamientos que originamos nosotros mismos, ¿o no? La mente es una fábrica de pensamientos. Hablaba el otro día mi esposo, es cuando a usted le sale un análisis, no entendió muy bien, pero antes que llegue al médico usted está preocupada, está diciendo ¿qué me va a decir? Tengo algo malo, porque la mente genera pensamientos y siempre genera pensamientos que no son correctos, ¿o no? El 90% de las cosas que pensamos malas no se realizan, pero las pensamos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿O no? Pero lo terrible es cuando esos pensamientos nos generan una identidad que no somos. Por ejemplo, yo siempre cuento que yo, hasta los 15 años que Dios me sanó, yo pensaba que era tonta, que era muy acomplejada, yo era muy torpe, sigo siendo torpe, pero era torpe y me culpaba, me condenaba. Entonces, por más que alguien me dijera qué inteligente es que sos, yo siempre me escondía en mis complejos, en mis temores y mis inseguridades. Hasta que Dios me sanó y pudo corregir esa área. Pero 15 años viviendo dentro de una iglesia, sabiendo que era salva, pero no viviendo la identidad que Dios quería que yo viviera. ¿Hasta ahí vamos bien? Y dice, según, ¿cómo termina el versículo? Según la medida de fe. O sea, mis pensamientos van a ser originados también de acuerdo a ¿qué? Según la medida de fe que Dios le haya dado. Quiere decir que la fe tiene mucho que ver con la identidad que yo tengo. Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? Que nosotros lo cantamos, lo hablamos. Dice que el Señor nos hizo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Vamos a leerlo, a ver, Apocalipsis 1.
al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Otra versión dice más clara, reyes y sacerdotes. Ahí dice un reino de sacerdotes. A ver otra versión. A ver. Qué linda esta versión. Vení, Ani, vení a leerla acá. Deme un aplauso a Ana, a ver. A ver, se me perdió ahora. 1:6 dice, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Para gobernar, fíjese que dice, nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios. O sea, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Gracias, Ani. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Cuando dice que somos reyes y sacerdotes, intercede. Exacto. Intercede para unir al hombre con Dios, ¿no? El sacerdote era el único que podía entrar en el tabernáculo. Pero hoy, a través de Cristo, a través de la vida de Cristo, cualquiera de nosotros tiene la libertad para entrar a la presencia de Dios, tener relación con Él y gracias a tener esa relación con Él, interceder por otras personas. El sacerdote es el que pide perdón por el pecado de otros para establecer relación. El sacerdote también estaba manchado con sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando entraba al tabernáculo hacía sacrificio. Tenía que ofrecer sacrificios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad en Dios. Somos reyes y sacerdotes. Ahora, tenemos que combinar estas dos cosas, reyes y sacerdotes. Sacerdote es aquel que tiene relación con Dios, es aquel que tiene una devoción por el Señor y busca tener esa intimidad con el Señor para ejercer su función de sacerdote. ¿Dónde ejercemos la función de sacerdote? En mi casa, primeramente en mi casa, siendo sacerdotisa ahí en ese lugar, orando por mi casa, orando por mis hijos, orando por mis nietos, orando por mi esposo, orando por la iglesia, orando por las necesidades. Ahora mismo hay muchas necesidades que estamos orando. Tenemos esta familia que está en el hospital italiano, que son de Río Tala. Todos saben, algunos saben que estamos orando por ellos. Ahí está Dai. Estamos orando por Dylan, que tiene 13 años y tiene un tumorcito en la cabeza. Ellos están hace más de 2 meses de Río Tala, están en el hospital italiano, viviendo ahí en la habitación. No le encuentran la manera, porque el tumor está agarrado de varias arterias, de varias venas. Ya le hicieron una cirugía, así que estamos orando por Dylan, por Sandra, su mamá, y por su papá Walter. Entonces, el sacerdote ejerce una función. La oración que nosotros hacemos es espiritual. El sacerdote ejerce una función espiritual porque se mueve en el ámbito espiritual. ¿El diablo dónde se conecta? ¿Dónde quiere atacarnos? Pero el diablo también trabaja en la manera espiritual. Te toca lo natural, pero también trabaja en lo espiritual. Ahora, hablamos el martes, el otro día, que el diablo no conoce la misericordia con nosotros, ¿cierto? El diablo nos quiere destruir, robar, matar. Dijimos también, ¿por qué nos odia el diablo? Decirle al que está al lado, el diablo te odia mucho. Te quiere matar, no quiere apuntar a fallarle, no, te quiere matar.
No me gusta hablar del diablo, pero hay que entender que vivimos una lucha espiritual. Y depende de nosotros que ejerzamos nuestra función como sacerdote y como reyes para poder tener, es como que dice, al servicio de Dios, para ejercer esa función, para ejercer en el mundo espiritual y dar libertad y corregir cosas que estaban mal. Porque está en nosotros, está en nuestra identidad. Dios nos creó con ese propósito. El diablo nos odia porque Dios dice que nos formó a su imagen y semejanza. Cuando el diablo nos ve, ¿qué ve? ¿Qué ve? Cuando el diablo ve al ser humano, ¿qué ve? Ve a Dios. No solamente que ve a Dios, dice que el Señor, después de formar a Adán, ¿qué hizo? ¿Qué hay dentro del ser humano? Que es grandioso. Está la esencia de Dios mismo. El diablo odia ese pedazo de Dios dentro tuyo. Por eso te declara la guerra. Y luego a través de Cristo nos hizo hijos. Hijos, gozamos de un derecho como hijos. Hijos, para sentarnos en la mesa con el Padre, para gustar de sus provisiones, gustar de su cuidado. El diablo era un ángel de luz. Estaba a cargo de la adoración en el cielo. Tenía un lugar de privilegio, era un querubín hermoso. Pero debido a que dice Ezequiel, querubín se subió, se enorgulleció, quiso ser más que Dios y fue sacado de ese lugar. Él se cree que no envidia el lugar que tuvo, el privilegio que tenía. Y cuando ve que nosotros, inmerecedores de nada, raza caída, Él a través de su sangre nos hace hijos y que el Señor adereza mesa y nos da de su provisión en presencia de todos los demonios que puedan mandar. El enemigo no sabe qué hacer. Él solo puede acusar delante de Dios. Dice que Él está en la vereda de enfrente y acusa, pero nosotros tenemos derecho a la casa del Padre. Nos mandamos los mocos más grandes que podemos hacer y antes de que Él nos venga a acusar, nos vamos rápidamente, entramos por la puerta de atrás del Señor y dijimos, Señor, pequé, la embarré. Y el Señor me limpia con su sangre, me pone anillo, me pone calzado, hace fiesta, que al enemigo le molesta. Cada vez que tenemos fiesta con Él, el enemigo le molesta. Pero ¿sabe qué? El enemigo trata de frenar nuestra identidad como hijos, como reyes y sacerdotes, para que no ocupemos nuestro lugar. Dice su palabra, vayamos conmigo a Hebreos 12:13. Ahora quiero hablarles un poquito. El sacerdote ejerce una función espiritual en su casa, en su familia. Pero el rey, ¿qué es lo que hace? El rey tiene que ver con carácter, con dominio, con gobierno. El rey gobierna. Y el rey tiene que ver también, ser reyes, en trabajar en lo natural con lo que Dios nos dio. Por ejemplo, a ver, ¿quién me da un sobre de diezmo? A ver. Somos espirituales, pero nos manejamos en un mundo natural, ¿o no? Soy espiritual, pero me manejo en un cuerpo natural. Cuando yo doy mi diezmo y ofrenda, ¿qué es? ¿Espiritual? Es espiritual, ¿cierto? Por eso muchas veces los de afuera no pueden entender el hecho de ofrendar. Lo toman como una ganancia deshonesta, como que nos están robando. Pero cuando vamos a la Biblia, este es un principio espiritual que dice que el 10% es para Dios. ¿Ok?
Cuando yo ejerzo mi función como sacerdote y le doy a Dios lo que le corresponde, ser rey me obliga, si entiendo lo que significa rey, a manejar con corrección, con carácter, el 90% que me queda en lo natural. ¿Me llega a entender? Ser rey significa que hay momentos que debo orar, pero hay momentos que tengo que actuar como rey. Yo les contaba la otra vez que, bueno, mi mamá tuvo un accidente, la operaron, todo. Oramos, estábamos orando, intercediendo. Pero llegó un momento, después de la operación, que tuvimos con mis hermanas que ejercer la función de reyes. ¿Qué hacen los reyes? Se sientan en la mesa y hablan lo que hay que hablar. Tomamos decisiones. ¿Que hay cosas que no nos gustan? Sí. Hablamos de lo que nos molesta, hablamos de lo que hay que corregir, hablamos del dinero, hablamos de qué podemos hacer con mamá. Eso es reinar. Las cosas no se patean y se arreglan para la oración, no, lo arreglamos. Un matrimonio que tiene problemas es decir, bueno, vamos a estar orando. No. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a corregir lo que está mal, vamos a invertir tiempo en hablar. Cuando tenemos hijos, es decir, bueno, vamos a estar orando. Sí, funciona. Yo puedo estar orando, puedo estar intercediendo por mis hijos, pero mis hijos necesitan tiempo, necesitan también límites, necesitan corrección, necesitan como rey, como padre, necesitamos tomar directiva y decir, esto está mal, esto está mal. Y yo veo a veces cuando veo casas de cristianos, es decir, no, mi hijo no quiere comer en la mesa con los padres. ¿Cómo? ¿Cómo? No. La mesa es importante. No me importa que digamos que somos unos retrógrados y que somos, no conocemos a la generación ahora moderna. No. Se sientan en la mesa, se respeta. Y esas cosas tienen que ver con reinado, esas cosas tienen que ver con rey. No sé si se llega a captar. Hay cosas que están, vayamos a Hebreos, sí. Hebreos 12, 13. A ver si no. Dice, por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Otra vez, no sé si alguno tiene otra versión distinta. A ver. Dice, tracen un camino recto para sus pies. No, esa es la 3. 13, ¿no me dijiste 13? 12. 12, perdón. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Yes. Ahí sean sanados, los cojos sean sanados. Acá están las dos funciones del sacerdote y del rey. El sacerdote que dice, las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Sabe qué significa las rodillas debilitadas? ¿Qué no oramos? Paralizadas, dice ahí, ¿no? Otra versión dice paralizadas, las rodillas paralizadas. La función de un sacerdote es esta, estar arrodillado y tener el ánimo para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Esta es nuestra posición de sacerdote. El sacerdote es continuamente adorar a Dios y adorarlo. Esa es la función del sacerdote. Y no podemos gobernar una casa y reinar sin la función del sacerdote. Tenemos que combinar las dos funciones que tenemos como hijos de Dios. Como sacerdote, muchos
en sus hogares han dejado de funcionar como sacerdotes, no tienen lugar para adorar a Dios, no tienen tiempo para buscarlo. Entonces, cuando uno no tiene tiempo para buscar a Dios, para adorar, claro que se va a debilitar, claro que se va a cansar, claro que va a ver todo mal, claro que la crisis va a entrar en su corazón, claro que la decepción va a venir, claro que ¿sabe cuántos cristianos en este tiempo tienen problemas mentales? Y no digo que vaya un buen profesional, digo que la mente también tiene que estar sujeta al señorío de Cristo a través de ser sacerdotes. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Es esa. Tenemos que tener un tiempo de búsqueda con Dios, de adoración, porque si somos hijos de Dios, venimos a la iglesia, pero no ejercemos nuestra función que Dios nos dio, las cosas que Dios nos podría dar, no nos da. Las perdemos. Y después le decimos, ¡ay, Dios! Y vamos y lloramos, pero el Señor me va a decir, pero yo te di toda la autoridad y te di. Sos sacerdote, sos rey, te di la autoridad. A través de mí lo podés hacer. Entonces, esa es nuestra función como sacerdote. Y luego dice, que me encantó la versión de Graciela, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Ahí dice que endereza el camino, ¿no? Hacen un camino recto. ¿Saben quiénes hacen el camino recto? Los reyes. Los reyes no tienen problema en admitir que tienen cojera, porque dicen los cojos tienen que ser sanados. Los reyes no tienen problema en admitir que tienen cojera, que tienen un problema. ¿Sabe? Me recuerda la historia de Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl. Cuando Saúl, un poquito para los que no conocen, Saúl rey y su hijo Jonathan fueron muertos a espada, quedó su nieto Mefiboset. Y dice que la nodriza, la nana, la que lo cuidaba, como vieron que, claro, lo mataron a ellos, iban a matarlo al nieto también, ella para salvarlo quiso guardarlo y en el camino, mientras lo llevaba, se le cayó y esa caída le originó una lisiadura, una parálisis. Entonces dice que él era como despreciado y estaba en la casa de Lodebar, que Lodebar significa lugar desértico, lugar de hambre. Cuando David se enteró que había un descendiente de Saúl, fue a buscarlo y le dijo que él tenía que comer en la mesa de él, lo llevó. ¿Y saben qué dijo Mefiboset? ¿Qué dijo? A ver si alguien sabe. Muy bien. ¿Soy yo un perro muerto para que me invites a la mesa del rey? ¿Qué se consideraba Mefiboset? O sea, no solamente tenía una cojera en su pie, tenía una cojera en su mente. A veces nosotros tenemos cojera en nuestra mente que por más que nos digan que somos hijos de Dios, nosotros pensamos igual que Mefiboset. ¿Soy yo acaso un perro muerto? Y siempre menospreciamos. ¿Y saben qué? Puede ser que alguien con la mejor intención o la mala intención nos haya dañado en el pasado. Puede ser que alguien te dañó, puede ser tus padres, pueden ser tus amigos, pueden ser tus hermanos, pueden ser aún tus pastores, pueden ser tus líderes, pueden ser... El otro día escuchaba a alguien terrible que había sido abusado por un líder y la verdad es que tenía que decir, ¿sabes qué? Cuando esa persona te hirió, no sabía que estaba hiriendo a un rey, tenés que levantarte como un rey. Porque todo lo que el enemigo... Es como que cada situación que vos viviste, el enemigo va a ir a sembrar continuamente, no sos nada, no sos nada, no sos nada, mirá lo que pasó, mirá lo que hiciste, mirá lo que te hicieron. Pero llega un momento que los reyes tienen que actuar.
y tienen que decidir hacer el camino y hacer el camino recto y enderezar lo torcido. ¿En dónde? En mi vida, admitir la cojera que tenemos, admitir los pensamientos que tenemos, admitir el problema de identidad que tenemos. Admitir, es como en mi casa, en mi familia, estamos acostumbrados a hablar. Quizás para otras personas de afuera, ¿cómo van a hablar? Hablamos todo. Hablamos todo. Nos podemos decir, incluso Maru lo dijo en el campamento, yo no me daba cuenta que tenía una costumbre, porque dice que el Señor tenemos pensamientos y esos pensamientos generan hábitos y costumbres, ¿no? El hábito es algo que uno hace inconscientemente, pero la costumbre es algo que se hace repetidamente. Y yo no sabía que la estaba alimentando tanto. Claro, yo siempre trato de darle de comer a mis hijos y que estoy continuamente ofreciendo algo. Miren que esta semana no está ni mi marido y yo me pongo a hacer escones y a hacer torta. Les traje a ustedes, les llevé a mi doctor, les llevé a las chicas de la farmacia que decían que estaban muy deprimidas por toda la situación económica y bueno, unos líos y les fui a llevar escones porque... Claro, no tengo mucha gente para darle de comer. Y mi hija me dijo, ma. Y yo dije, lo que pasa es que hasta los 23 años vos eras flaquita. Yo te trataba de alimentar. Entonces mi hija me hizo entender, no, ese es un patrón malo, mami. Porque yo ahora ya estoy gordita. Y ahora me tenés que cuidar. Y es verdad, me tuve que amoldar. Y cada vez que saco algo para ofrecer, es como que... siento la voz de ella diciendo, no lo hagas, no. Hago gelatina y ofrezco, pero no la quiere nadie igual. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros nos atrevemos a corregir que está mal? Porque no podemos dejarlo solo en la oración. Es como cuando alguien me dice, orá por mí que tengo un parcial. Pero estudiaste. Estudiaste porque esa es tu posición de rey. Vos tenés que estudiar. Lo otro voy a orar, voy a ejercer mi función de sacerdote, voy a orar por vos, pero vos estudiaste. Muchos me dicen, orá porque quiero un trabajo. Cuando tenés el trabajo, ¿vas temprano? ¿Sos responsable? ¿Lo cuidás? Porque ahí también se ve en el trabajo, en la vida cotidiana, cuánto estamos reinando, cuánto estamos ejerciendo nuestro reinado como reyes y como hijos de Dios, con una visión totalmente espiritual, pero también plasmada en lo natural. Cuando nos sentamos con mis hermanas, es como que damos vuelta, pero acá tenemos que hablar. La mami no es la misma mami. Tenemos que hablar, esto sale tanto, vamos a ver, ¿qué hacemos con mami? Vamos a hacer esto, yo estoy lejos, pero voy a hacer... Es como entrelazarnos y hablar a calzón quitado, hablar. Y saben que mientras hablábamos, fluyó sanidad, fluyó el aceite del Señor sanando, fluyó vida de Dios, porque cuando hablan los reyes, hay pactos, hay sanidad, hay acuerdos. Y hace tanta falta acuerdos en la familia, acuerdos en siendo hermanos, siendo padres. Hacen tanta falta, incluso acuerdos en la iglesia. Es tan lindo ser familia y practicarlo. Entonces, creo que tenemos que entender eso que... Hebreos 9:14, vayamos. Los reyes entienden que Dios es un papá y nos quiere educar. Nos quiere educar muy bien para cambiar los hábitos y costumbres y pensamientos. Hebreos 9:14. ¿Lo tiene?
Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Quién puede limpiar nuestros pensamientos? ¿Quién puede limpiar nuestra conciencia? Dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestra conciencia. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar tu conciencia. No es lo que el diablo te dice en tu mente, no es lo que tu propia mente te dice. El Espíritu Santo te dice, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar tu conciencia. ¿Con qué otra cosa limpiamos nuestra mente? Con la palabra. Con la palabra. Pareciera que no, pero no es un libro común, iglesia. ¿Y saben qué? Tristemente es un libro que cada vez se lee menos aún dentro de las iglesias. No hay conocimiento de la palabra, no hay búsqueda de la palabra. Y hoy en día, como siempre lo dice mi esposo, van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos donde la gente va a predicar cosas por dinero, van a venir falsos profetas, falsos pastores. Y si ustedes no tienen conocimiento profundo en la palabra, ustedes van a ser engañados. Dice que van a engañar aún a los escogidos. Entonces tengo que tener conocimiento. La palabra es la base, la palabra es la raíz. La palabra es la que penetra el alma, el tuétano. Dice que divide, es como una espada de doble filo. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, porque su palabra me edifica. ¿Sabe? Dios me sanó en una noche. Eso fue espiritual. Yo 15 años le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que a mí me marcó? Yo hasta ese momento no supe nada, no entendía. Yo creía que amaba a mi mamá, todo estaba bien, pero cuando el Espíritu Santo escuchó esa oración, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme como en una película cada cosa que a mí me había marcado. Y tuve que sacar de mi corazón el odio, la mugre, el rencor, la bronca. Pero de ese día, cuando me levanté a la mañana y las cosas siguieron igual y parecía que todo era, nada cambió, todo sigue igual, yo soy la tonta. Dije, no, algo pasó. Y empecé a anotar en un libro, en un cuaderno, cada parte de la Biblia que decía que yo era especial. Cada palabra, cada versículo. Busqué la concordancia y decía, Adriana, eres pueblo santo, escogida de Dios. Adriana, aunque padre y madre se olvidarán de vos, Él nunca se olvidará de vos. Adriana, Él te tiene en las manos esculpida. Adriana, eres un diamante en sus manos. Adriana, eres escogida desde delante de la fundación del mundo. Cada situación crítica que venía a mi vida, tanto en el colegio, tanto en la vida particular, yo iba a la palabra, iba al libro que yo había escrito y decía, no, Adriana, el Señor dice esto. Vos sentís eso, pero el Señor dice esto. Vos sentís que no servís para nada, pero el Señor dice que soy especial tesoro. Vos sabés, vos sentís que sos una tonta, pero el Señor te dijo que te capacita. Vos sentís que no servís para nada, pero dice el Señor que sos la niña de sus ojos. Hasta que un día no tuve que buscar más esa palabra. La palabra se había enraizado en mí. Ya sabía que era especial, ya sabía que era su hijo, porque ese pensamiento por 15 años tuvo que ser roto, enderezado a través de la palabra. Todo camino torcido tendrá que ser sanado, dice su palabra. Todo lo que está torcido, ¿quiénes lo hacemos? Nosotros. Nosotros hacemos el camino. Nosotros practicamos el reinado a través de la comisión que nos dejó Cristo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Combinar estas dos funciones. Hay momentos que tendré que ser sacerdote y orar, interceder, y hay momentos que tendré que dejar de orar para actuar. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba orando, va en una carpa y dijo, Señor, ¿por qué nos ganamos? ¿Por qué nos ganamos? Y el Señor le dijo, basta, ¿qué estás haciendo de orar? Tenés que sacar el pecado que hay en la tienda. Hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que actuar. Y hay que sacar lo que está malo, hay que sacar la cojera de nuestra propia mente. Entonces, hay momentos que tenemos que ser sabios y orar, y ahí está. Dios te da gracia y sabiduría para ejercer las dos funciones. Dios te da gracia y sabiduría para ser sacerdote y para ser rey. Y este es un tiempo, porque todo lo que el Señor nos va a dar o nos ha dado, tenemos que ejercer esa mayordomía de poder cuidarlo a través de nuestra función de ser rey y sacerdote. Y hay cosas que no nos ha dado porque no tenemos la madurez para ejercer esas funciones. Entonces, iglesia, este es un tiempo precioso para aprovechar, ser lo que Dios dijo que somos. ¿O no? ¿O no? ¿Hay muchas cosas fuera de lugar en su casa? Bueno, coloque su función de rey para poder hablar lo que merece ser hablado. A mí me encanta cuando podemos hablar. Hablaba con mi médico el otro día y cuando podemos corregir lo que está mal, ¿no? Funciona algo espiritual cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en lo natural. Y funciona algo en natural cuando hacemos lo que tenemos que hacer en lo espiritual. Porque si somos sacerdotes y tenemos un lugar y nos movemos en el ámbito espiritual y yo discierno la voz de Dios y escucho la voz de Dios, en lo natural será visto lo que uno está buscando en la intimidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque uno tiene la voz de Dios sensible porque está buscando de Dios. Dios no es que, el otro día me dijeron, ¿por qué Dios me habló? No, Dios habla siempre, nosotros no escuchamos. Él dice, si oyeres hoy mi voz, quiere decir que Él habla siempre. Nosotros no lo escuchamos porque andamos en el nivel de la superficie del alma. Entonces Dios se comunica a través de Él. Dios es espíritu. No se comunica con el alma, se comunica con el espíritu. Muchas veces se ha dicho de esta plataforma, no se comunica con mi alma. El Espíritu Santo también es consolador, pero no consuela de la manera que nosotros pensamos. Él consuela llevándonos al lugar correcto, nos redirige, nos guía al lugar correcto. No alimenta nuestra carne y nuestra alma diciendo, pobrecita, te dejaron sola. No, esa no es manera de consolar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me confronta y me lleva al lugar correcto. Sos hija, ¿qué estás llorando por algo que te hicieron? Cuando las cosas de afuera nos gobiernan de tal manera, es que no estamos ocupando nuestro lugar. Porque vamos a tener oposición, puede haber maltrato. Pero si con el árbol verde que es Jesús lo llevaron a la cruz, ¿qué van a hacer nosotros que somos el árbol seco? Entonces, es como que alguien nos trata mal en el trabajo y decimos, ¡ay, qué ambiente hostil! Ya sé que va a haber ambiente hostil. Y cada vez se va a poner más bravo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no dijeron, ay Señor, líbranos de este horno. No, él dijo, nosotros no vamos a obedecer. Nosotros estamos dispuestos. Y si el Señor no los libra, también estamos dispuestos a morir por Él. No se pusieron a orar. Significa que se enfrentaron a la situación con el Dios que tenían adentro, con la relación que tenían, y el cuarto varón se hizo presente. ¿Saben que cuando nosotros ejerzamos nuestra función y de verdad creamos a Dios en todo corazón, en tu trabajo se va a hacer presente el cuarto varón, en tu estudio, en tu oficina, en tu casa, se va a hacer presente el cuarto varón? Porque las cosas más insólitas, más hermosas, le esperan a los hijos de Dios. El bien y la misericordia nos siguen.
Juli, cantamos, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Tenemos que combinar sacerdocio, reinado, sacerdocio, reinado. ¿Cuántos, pregúntense para ustedes mismos, no precisan decirme, cuántos están orando lo que Dios les pide que oren? ¿Cuántos están orando y buscando a Dios? ¿Cuántos están intercediendo por otras personas? ¿Cuántos están ejerciendo la intercesión poderosa en un tiempo tan hostil, tan difícil? ¿Saben que estamos en un mundo que tiene varias guerras en este momento? Cuando yo era chica jamás pensé que íbamos a tener tantas guerras, y es como ya la guerra de Ucrania con Rusia ya no se habla más ahora. Lo de Israel tampoco se habla. A mí me llegan todas noticias todos los días de Israel. Todos los días. Mamás que conocemos, papás que conocemos, y es muy difícil lo que se vive en ese lugar. Hablaba el otro día con una señora que fue raptada a su cuñada, que es como una hermana, y me dice, no sé nada de ella. Son tiempos de conflicto que como iglesia no puedo quedarme al margen de lo que Dios dice que somos. Si yo no tengo tiempo para leer la Biblia, si no tengo tiempo para buscar de Dios, ¿cómo me puedo considerar un hijo de Dios? Si lo que a mí me da la fuerza, el vigor, la salud, la savia, es la oración que me mantiene conectado a Él. Entonces, que podamos reconocer lo que está mal, lo que está torcido para poner en orden, para que todo... A ver, decilo de nuevo, ese versículo. 12, Hebreos 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hagan senda derecha para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Para que la cojera de nuestra mente sea orientada, sea cambiada para entender lo que soy en Él, lo que somos en Él. Cuando el Señor Jesús dice, Señor, la gloria que me diste, yo se las di a ellos. Nos dio todo a través del Hijo, nos dio todo. Dio toda la potestad a la iglesia, Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Qué triste cuando un aparato electrónico que tiene una función ejemplar, hermosa, deja de cumplir su función. Y queda ahí pensando que alguien lo va a arreglar. Cuando como cristianos no cumplimos nuestra misión, es como un aparato que ha dejado de funcionar, que no ejerce, como la sal insípida cuando deja de perder su sabor. Y el Señor dice que somos la sal y la luz de la tierra. Cuando dice que el Señor hace nueva todas las cosas y que el Señor va a traer la gloria postrera, va a ser mayor que la primera. Y somos su iglesia. ¿Quién es iglesia? Nosotros. Cuando nosotros decimos yo soy iglesia, es para decir, ¿qué hace la iglesia? Es lo que usted hace cada día. Es lo que hacemos cada uno de nosotros.
cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo pensamos, porque cada uno de nosotros es iglesia. Que podamos ejercer nuestra función de sacerdote y de rey para el Señor, para ver cosas grandiosas y para ver una sonrisa al Señor. ¿Ves, papi? Acá estoy ejerciendo como hija tuya la función que me diste de ser sacerdote de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de lo que vos me encomendaste. Y Señor, ¿ves? Acá estoy reinando. Estoy ejerciendo también mi gobierno, mi dominio en el lugar donde me muevo. No me dejo amedrentar por las cosas que veo, sino que tengo una autoridad espiritual a través del Espíritu Santo que me da capacidad para poder ejercer bien, para poder ordenar y corregir lo que está roto. Amén. Oh, sí, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús.